El Ecuador es el campeón mundial de la envidia, pues no les gusta que la gente tenga éxito. Y yo vengo de muy abajo, desde muy chiquito logré identificar que el comportamiento de las personas en el fútbol es un comportamiento en donde aflora la capacidad de la mente, de todo lo que uno puede hacerlo está en uno, el tener una serie de valores. Hay que tener bien forjado esto, porque el que no resiste no está preparado para tener éxito. El miedo no se elimina. Aunque sea hazlo con miedo, pero hazlo. El día de hoy conversamos con Ernesto Kruger, un destacado emprendedor ecuatoriano y fundador de Kruger Corporation. Ernesto ha transformado el sector tecnológico en Ecuador, con proyectos en educación, telecomunicaciones y energía. Su enfoque en la innovación y su pasión por el fútbol y las causas sociales reflejan su compromiso de impulsar vidas a través del emprendimiento. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Ernesto Kruger. ¿Cómo te está yendo con el equipo de Antonio Valencia? Sabes que fue chistoso, pero no me enteré que Kruger estaba detrás del equipo. Al inicio no. Y luego fue como, está Ernesto detrás, qué chévere. Me emocioné, porque generalmente no hay empresas tecnológicas, o sea, como que el background de una empresa tecnológica detrás de un equipo de fútbol. ¿Me explico? Sí, es un poco contraintuitivo, pero eso mismo creo que le hace interesante al proyecto. Sí, mira, yo creo que el fútbol es un factor que en mi vida personal me forjó. El fútbol me rescató de ambientes hostiles, drogas, un poco de cosas, porque yo vengo de muy abajo, ¿no? Y digamos, en los barrios que teníamos, o te dedicabas a las drogas, a la farándula, o te dedicabas al fútbol. Y entonces el fútbol es una esencia de naturaleza mía, donde el fútbol me sacó de cualquier cosa que podría ser una tentación. Desde muy chiquito, entonces yo jugaba fútbol, llegué casi a ser profesional, y el fútbol siempre logré identificar que el comportamiento de las personas en el fútbol es un comportamiento en donde ningún psicólogo te puede dar fe de que es así. Entonces ahí aflora lo que es las personas, cómo es, si es colaborativo, si es ágil, si tiene algunos temas que nosotros los aplicamos en los valores de Kruger. Y el fútbol me ayudó a descubrir talentos de personas que luego yo les decía, oye, ¿no te parece que podríamos conversar para luego hablar y reclutarles en la empresa que yo tenía? Entonces, el fútbol no solo me dio la capacidad de alejarme de eso, sino la capacidad de identificar talento, pero por soft skills. Entonces, eran los soft skills perfectos para identificar a las cosas. Entonces, con el tiempo fui evolucionando y uno siempre andaba cercano al fútbol. Y yo, por la empresa, tuve mucha relación con España. Entonces, estuve con Florentino Pérez, con Cerezo, que eran los presidentes de los clubes más grandes de Madrid, y nos hicimos buenos amigos. Y entonces, el mundo del fútbol siempre estaba relacionado. Y claro, yo tengo anécdotas largas para contar, en donde me fui a la final del fútbol sin boleto y llegué, y en Rusia, y yo me fui a la final de la Champions y cosas. Entonces, ahí te topas con que el fútbol es también una terapia, ¿no? Una terapia para combatir, sentirte feliz y sentirte que qué bonito que es estar vivo y ver las historias de mucha gente que viene de la nada y que gracias al fútbol son muchas cosas. Entonces, ahí me identifiqué alguna vez con un tema social y diseñamos una idea de ayudar a un equipo de fútbol para niñez, juventud, y me topé con un club que se llama Norteamérica. Yeah. Entonces el Club Norteamérica era el semillero de la selección del Ecuador. Entonces de ahí han salido Icapié, han salido Pacho, un montón de gente, ¿no? Yeah. Entonces comenzamos a apoyar. Yo hice una primera inversión para hacerme parte del 40% de ese equipo. Y ahí aparece cerca de mi casa, en Cumbayá, un equipo de fútbol que venía amateur, que estaba en el proceso amateur, y ¿cómo que querían que les auspicie? Y yo encantado. Y era Antonio Valencia, que había llegado y comenzó a formar su equipo de amateur. Y ahí es donde... Pero yo antes de eso me había topado como buen hincha en un hotel. Le encuentro a él, le digo, ¿me puedo tomar una foto? Y le digo, mira, yo tengo un equipo de jovencitos y tal, y podíamos ver. Me di alto su teléfono y luego comenzamos a conversar, hasta que un día ese equipo que estaba en amateur subió, porque hubo una suerte de... Quedamos terceros y solo subían 2, y el tercero también subió porque el otro quedó campeón, y subimos a segunda.
Y ahí nos juntamos. Antonio había comprado un terreno en Pifo y yo dije, pues yo también quiero, aportemos en esto. Nos pusimos de acuerdo y nació ya el preequipo profesional AB25. Quedamos campeones el año pasado y pues nos vamos al nacional y todo, ¿no? Y entonces, esto te cuento porque al final del día es una vivencia, es un tema que es una pasión. Puedes ayudar yo le digo a mis chocolatitos, a mi gente querida, ¿no? En donde puedes ayudar a gente de todo tipo. Y es bonito ver que estamos haciendo un cambio y devolviendo una esperanza a niños que vienen de muchos lados, jovencitos que vienen de muchos lados donde no hay esperanza. Ahí es, o eres de bandas, o te metes en drogas, o el fútbol es una salida. Entonces ahí comenzamos, reclutamos, y el tema tiene un trasfondo social. Este año desafortunadamente no clasificamos, pero no clasificó ni el Quito, ni la Expo, ni la América, y entonces nos fue más o menos. Pero lo bueno de esto es que clasificamos del año pasado a la Copa Ecuador. Este domingo saldrá. Jugaremos ya, imagínate, en la Copa Ecuador, y es un bonito paso que estamos soñando, y por ejemplo toda la empresa está apoyando, entonces hay apuestas. Nosotros tenemos unos Crux, monedas digitales internas, ya están apostando Cruz, pero en buena onda por el equipo que si queda, si clasificas y esto, y el fútbol genera eso, genera esa sensación, genera las emociones. Y en mi caso es como un hobby que al principio tiene sus costos, pero es un hobby que puedes cambiar la vida de alguien, y si logras sostenerse en el tiempo con más gente, esa es la meta. Un gran ejemplo es el tema del IDB, ¿no? Entonces es una idea que todos queremos seguir. Bueno, pero nosotros con nuestro estilo, con nuestras formas y basadas en la tecnología. Entonces nosotros hemos incorporado tecnología al equipo de fútbol, hemos visto videoanalítica, estamos viendo algunas cosas. Y antes de que me toques ese tema, quería hacerte una consulta. Hablas de estos soft skills, ¿no? Me parece como súper interesante. El profe Tavares, ex técnico de la selección uruguaya, hablaba mucho de que para él seleccionar un jugador veía mucho la calidad de persona. Exacto. O sea, de hecho dejaba de lado un poco el talento como secundario y sobreponía los valores familiares, cositas así. Tanto en el fútbol y en los negocios, con toda tu experiencia como un emprendedor nato, ¿qué cositas buscas para unir a alguien a tu equipo? Mira, es como aquí que está Marcela, que siempre relaciones públicas. Es como que busco en el ADN que tiene la gente. Y de ahí es más fácil que una persona no conozca algo y aprenda, que una persona que dice que sabe no tenga los skills, soft skills. En otras palabras, los soft skills te permite esa capacidad de humildad, que no es otra cosa de aprendizaje. Entonces, eso es la clave. Entonces, tú puedes hacer crecer a personas siempre y cuando te dan los soft skills, el ADN adecuado. Entonces, cuando las personas tienen ese ADN, se les puede hacer crecer. Y tengo varios ejemplos a lo largo de los 30 años que ya tiene la empresa, que muchos chicos fueron así. Tenemos tiempo, así que más bien, si se te ocurre alguno destacable, memorable. No, yo tengo muchos, pero te voy a dar un ejemplo muy simple. Mira, dale. Papá hacía ladrillos en horno de ladrillos. Uh-huh. El muchacho logra, con tanto esfuerzo del papá que hacía ladrillos en un horno de ladrillos, logra estudiar y viene a trabajar con nosotros. Estudia y viene a trabajar con nosotros. La actitud de él era fantástica. Hoy es el orgullo de su familia. Logró sacar de esa instancia la pobreza, digámoslo así, porque no es que está mal hacer ladrillos, pero no es que te rinde mucho. Claro. Y ahora es, bueno, otro nivel, gracias a que hicimos eso. Un caso también que yo puedo citar es un chico, su papá es taxista, su mamá es costurera, pero era un geniecito. Era muy buen estudiante del Montúfar, un buen chico. Entró de pasante, a la semana casi le botan un socio mío porque, no sé, llegó tarde, alguna cosa. Yo le rescato porque digo, él tiene algo. Claro, tenía una melena hasta acá, ¿no? Era medio, tú sabes, de los jovencitos, ¿no? Pero era un chico que tenía mucha disciplina y todo. Hoy no solo que ya trabajó desde hace 20 y pico de años, 25 creo ya, sino que además es socio de la empresa. Entonces, del pasante que entró, hoy es socio de la empresa.
y dirige los proyectos más grandes que te puedas imaginar. Entonces uno cuando impacta en eso y entiende el soft skill, tú te das cuenta que el soft skill se complementa con los conocimientos. Y hoy en día la gente, ¿qué busca hoy? No busca el título, no busca el ego que tiene. ¿Sabes hacer o no sabes hacer? Si sabes hacer y además tienes la calidad de persona, idiomas o lo que sea, pues perfecto, eres la persona para eso. Y eso es lo interesante. Por eso nosotros tenemos un propósito, que es de transformamos en donde estemos. Nosotros decimos modelos de negocio, impulsando vidas. Entonces nosotros queremos transformar algo, pero siempre, siempre impulsando vidas. Puedes impulsarles de varias maneras, ¿no? Con una patadita, ¿no? Para que, la de buena suerte. La de buena suerte. O simplemente con este proceso que van y hay muchos ejemplos. Mucha gente hasta ahora me escribe de muchos países. Gente que no necesariamente es de Ecuador, porque hemos tenido de varios países en donde todavía son como krugerianos y siempre que estoy en algún lado y me da miedo decir estoy aquí, porque enseguida tengo que oye, Ernesto, vente acá, yo estoy por acá, y hay invitaciones y todo, ¿no? A veces que he metido la pata por esto y he tenido 3 invitaciones, agradables, lindas, pero a veces andas con el tiempo, pero para lo que necesitas, ¿no? Pero eso es satisfactorio, o personas que te escriben y te dicen, mira, yo gracias a ti hice tal empresa, porque después hicimos una fundación de emprendimiento, Kruger Labs, y fue la primera tema social que hicimos, antes que el equipo de fútbol, ¿no? Claro que Entonces, esto fue un detonante para muchas cosas en nuestro país, y hasta ahora tengo gente que por un consejo, por algo que se les dijo, me han llamado y agradecer, y muchas veces ha sido muy, muy satisfaciente que impactaste con alguien, ya sea porque le diste un consejo, por tu ejemplo, por la actitud, por lo que uno dice, bueno, uno no tiene un bolsillo, está vacío y así comienza sin nada, y eres capaz de hacer una corporación. Entonces la capacidad de la mente, de todo lo que uno puede hacerlo, está en uno, ¿no? Y obviamente va asociado a ciertos elementos que puedes tener, que a lo largo de la vida vas formándote, el optimismo, el tener una serie de valores, el tener el equilibrio, el saber cómo combatir la frustración, porque la frustración hay que tener una ¿cómo te digo? Hay que tener bien forjado esto, porque el que no resiste algo, el que no sabe eso, no está preparado para tener éxito. Entonces hay que tener esta piel de rinoceronte, en donde ¿cuántas veces no te has caído? ¿Cuántas veces no has fallado? ¿Cuántas veces no has podido hacer algo? ¿Cuántas veces no has tenido miedo? Y el miedo a veces puede paralizar. Yo siempre digo a la gente, a veces el miedo, no se elimina. Aunque sea, hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, ese tipo de cosas no tiene precio. Eso es lo que uno aprecia de decir, bueno, he marcado un camino para que muchos chicos y mucha gente esté bien. Obviamente habrá otras personas que, tú sabes, el Ecuador es el campeón mundial de la envidia. Sí. También, pues, no les gusta que la gente tenga éxito. Entonces, hay de todo. Tú también has visto esto en internet, haters por cosas. Yo me río un poquito. Yo prefiero no hacer caso y siempre digo, aunque es una propaganda de una empresa de Edimburgo, keep walking. Sí. Hay que ser como esa empresa de Edimburgo, keep walking. Sí, me encanta la frase. Ernesto, había un equipito, ahora ya no es equipito, justo IDB, que vendió a Moisés Caicedo a Chelsea por más de $100 millones. 140 y pico. Fue una transacción sin precedentes para un jugador ecuatoriano de fútbol. ¿Qué le podrías decir a todas estas personas que se están involucrando en el fútbol y le están viendo el lado económico como negocio? Como dicen, yo quiero ser el próximo Independiente del Valle. Hay varios casos hoy en día, varios empresarios se han metido en el tema del fútbol. Yo pienso que Michel, que es el líder de todo esto, en un inicio pensó porque le gustó. Porque él dice, yo no tengo... Alguna vez me dijo, yo no tengo yates, no tengo tantos lujos, aunque tiene sus cosillas, ¿no es cierto? De dinero y lo que sea. Pero él dice, yo tengo un equipo de fútbol. Ya, claro. Entonces... Era su juguete. Exacto. Entonces, uno al que se mete en el fútbol tiene que gustarle primero. Eso es un detalle sumamente importante. Tiene que entender que es un tema social y que tiene que ser sostenible. Y ahí esa parte económica viene de varias formas para ser sostenible. Entonces yo estoy trabajando con tecnología.
Ya estoy listo para tokenizar jugadores. Ay, qué bien. Y ya está listo la parte legal, todo. Entonces, cuando tú dices, yo puedo hacer esto, entonces tiene que de alguna manera sostener, porque el gusto puede ser, pon dinero, y no está bien. Entonces, y también compartir con más gente el riesgo. Y eso también creo lo hizo el IDB. Entonces, y bueno, después, obviamente, al que le va más, le dan más. Me explico, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Y me alegra mucho que existan este interés. Al final, el interés en la educación y en el deporte es básico para sacar adelante este país. Yo creo que si inviertes en educación, y veo que hay mucha gente que está metida en educación. Yo mismo, sin saber leer y escribir, me metí en educación. Sí, ya nos vas a contar sobre ese proyecto. Entonces, que me parece al final, ¿de qué depende todo esto? Depende de esa voluntad de querer cambiar. Y hoy en día el concepto de sostenibilidad es un tema que las empresas no solo deben decirlo por decir, yo hago esto, qué bonito que hago, yo dono esto, sino ser una empresa que sea profit, ¿no es cierto? Que sea rentable. Después tener un tema de preocuparte en la people, la segunda P, es decir, preocuparte en la gente, en lo que hace la gente, y luego en el planet. Entonces nosotros hicimos esa estrategia y todo este conjunto de conglomerado empresarial se hizo en base a este modelo de people, de profit, people y planet. Es decir, en un modelo de sostenibilidad, de valor compartido, de valor ambiental y de innovación corporativa. Entonces, esa es la clave. Si uno se enfoca en ese esquema, va a tener mucho éxito en cuanto a cualquier iniciativa. Porque tú has visto, tú que estás en este negocio de la comunicación, si tú devuelves a la sociedad de alguna forma, estás dando algo con tu contenido, con este tipo de cosas. Y al final das algo a la sociedad te devuelve. Te retribuye, así Entonces ese es el modelo en el cual creo que yo lo aprendí desde muy niño con mi mamá, porque ella era trabajadora social, imagínate. Claro. Entonces ella siempre estaba con pueblos indígenas, con cosas, y a veces me acompañaba a mí, ¿no? Entonces, yo le acompañaba. Chusa, yo era durísimo para mí porque era caminatas terribles, y después voluntariado, y luego de noche regresar. Yo decía, mamá, no, ya no jalo. Yo quiero ir a jugar fútbol. pero eso, sin darnos cuenta, es lo que yo también inculco, que en las empresas la gente sea solidaria. Obviamente tenemos que producir, pero también tenemos que generar algo social. A mis hijos igual, es la forma. Hay que desterrar todas estas cosas raras de racismo, de cosas de desigualdad de clase, sino que todos somos seres humanos. Al final no importa si uno tiene más o tiene menos, pero todos somos lo mismo. Ahí hay que devolver al que no tiene. Y hay que tratar de que el otro crezca. Aunque en Ecuador piensa distinto, ¿no? Es complicado. Hay dos temas que siento que estás metiéndole en tecnología al fútbol que me parece muy interesante. ¿Puedes contarnos un poco más de esto de la tokenización de jugadores? Que siento que son prácticas que ya se están haciendo en otros países. Vi el otro día una plataforma de tenistas, me parece súper chévere. Sí. Entonces... Mira, la tokenización y la tecnología existe hace rato. Claro. ¿No es cierto? El problema no está ahí. Está en el compliance de eso, es decir, la parte regulatoria que tiene que cumplir. Que es compleja en Ecuador. Y en Ecuador somos campeones mundiales. Yo tengo un hijo abogado, no sé si es bueno o malo, pero digo yo, son campeones mundiales para generar tanta y tanta regulación. Y es ridículo porque, vamos al ejemplo de la propiedad, de la protección de datos. Copian la protección de datos de España. Y claro, España, hostia, primer mundo. Y le ponen acá, tercer mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo una cosa que está pensado en un primer mundo, donde hay recursos, hay más tecnología, más accesos, le pones en un país de tercer mundo? Entonces ahí está el problema, y somos tan imprácticos que nos disparamos en el piso, ¿no? No dejamos que existan oportunidades para generar inversión. Claro, le ponemos cuesta arriba al inversionista. Le ponemos todo alta, so pena de protecciones o de situaciones en pro y en favor de trabajadores, cuando en el mundo funciona, que tiene que ser justo. Yo estuve en Zamora hace unos tiempos en una mina, en la más grande que de este país, de oro. Tú vas al barriocito, al pueblito cabecera de donde está la mina, y ves un edificio mejor que... Ni Cumbayá tiene un edificio del Consejo Municipal. ¿Cómo logran que se irradie la inversión? Precisamente por esto, ¿sí?
Entonces Los Encuentros se llama el pueblito para más señas. Entonces el pueblito de Los Encuentros es un edificio. ¿Pero por qué? Porque está la minería. Claro. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, un poco, yo creo que hay que tener cuidado en el tema de las regulaciones. Pero ¿qué pasa con las regulaciones? ¿Están mal? ¿O están exageradas? O la una se contradice. O somos campeones de la ineficiencia regulatoria. Hacemos una ley y se olvidan el reglamento, o el reglamento no hay. Por lo tanto, la ley no existe. Entonces, a lo que voy, entonces, una vez superado eso y encontrado la forma con los abogados y todo, porque tenemos un estudio jurídico también dentro de la empresa, por mi hijo, ¿no es cierto? Analizamos cómo podemos y encontramos, a ver, hay que hacer esto, hay que hacer un fideicomiso, hay que hacer por acá, hay que tokenizar esto, porque hay empresas que puedes tokenizar hoy en día, una SaaS, etcétera, y toda esa maraña de todo eso al servicio de poder tokenizar a un jugador. Entonces esa plataforma usa blockchain. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es dividirle al jugador los derechos, ¿no es cierto?, que de imagen, o los derechos que el club posea, para que se dividan en partecitos chiquititas, de tal manera que un hincha pone $100 y si le pega un Moisés Caicedo, uno de ellos, esos 100 se convierten en 10,000. ¿Me explico? Yeah. Entonces, pero el otro en cambio queda ahí, es un aporte al club, y además puede ser socio. Hay algunos beneficios. Entonces entiendo. Hay algunos beneficios, entonces es socio, está invirtiendo y puede ser parte del complejo que tenemos, que son 8 hectáreas y hay 2 canchas grandes de tamaño oficial. Pero falta la infraestructura, estamos poco a poco haciendo esto, ya está cerrado, estás invitado cuando quieras, pero es parte de ese modelo. Entonces usamos la tecnología para levantar. Queremos hacer un estadio. Imagínate la locura que estamos en esto. Queremos hacer un estadio. Entonces ese estadio va a ser tokenizado. Entonces en base a tokenizar, haces bienes raíces en donde levantas el dinero de mucha gente y en función de eso llegas a un punto de equilibrio. Si no llegas a ese punto de equilibrio, le devuelves a la gente el dinero, porque no es objetivo de esto, de hacer un dolo o algo así, sino que y con eso son parte de un elementito del estadio. Y el estadio produce, va a tener rentabilidad, se va a arrendar, y hay una rentabilidad para el dueño de la partecita chiquita que tiene. Entonces ese es el uso de la tecnología que ya existía al beneficio del deporte. Entonces nosotros venimos ahí, en AB25 transformamos el fútbol impulsando vidas. Entonces ahí estamos en ese, y claro, ayudando por ejemplo, tenemos una pequeña gente que vive en el club, que les damos de desayunar, alimentación, todo para que de alguna manera puedan participar, porque son gente que viene de muchas provincias y no tienen las facilidades que podrían encontrar si vinieran solos. Entonces, y bueno, y si a eso le suma don Antonio, que viene de bien abajo, entonces entendemos cómo es el comportamiento y todo, y esto de la tokenización es usar la tecnología que ya existe con la regulación que es un dolor de cabeza en este país, ¿no? Pero funciona, ya estamos listos, vamos a salir en los próximos días con algo ya. Estamos estructurando ya las figuras finales legales y yo estimo que en este trimestre estará al aire. Digamos que todos los jugadores de el Ecuador están tokenizados, incluyendo los esta plataforma podría servir, ya hemos hablado con algunos presidentes de club y están interesados, Emelec, Nacional. Qué chévere. El Aucas también hablamos, pero hubo unos cambios, no sé, habría que volver a ver si les interesa, pero ya está. Y obviamente yo sí voy donde Michel Deller, que es mi amigo, es un honor ser amigo de él, a lo mejor le interesa. Y también la ecuatoriana de fútbol, ¿no? Para que de alguna manera sea un tema que pueda ser beneficioso, ¿no? Porque mira que es desastroso el fútbol ecuatoriano, ¿no? Hay muy pocos equipos. Con el que jugamos el domingo es de segunda, de la Serie B. Y hasta impago 3 meses, ni siquiera historia. ¿Por qué? Porque no hay los derechos de fútbol y todo eso. Todo eso es una historia... Es complejo. Complicada. Entiendo. Entonces esto es otra forma de decir, bueno, tratemos de financiar el fútbol, ¿no? Obviamente hay otros factores detrás de todo esto, ¿no? Económicos, digamos, hay la tendencia también de la contracción del consumo. Entonces eso también no hay consumo, entonces hay que ver y analizarte eso, pero ya pues una gente que le gusta el fútbol, está crisis y se va al estadio. Antes del podcast estábamos conversando de las señales, ¿no? Las señales del mercado. Sí. Digamos que haciendo un fast forward en el tiempo, todos los
jugadores del Ecuador están siendo tokenizados. Son tokenizados. No están todavía. Sí, por eso digo fast forward. En el tiempo, digamos ya, que es un escenario. Como que te estás imaginando. Exacto. Dale, ya te entendí. ¿Qué señales daría Ernesto Kruger hacia 3 jugadores? O sea, 3 jugadores que tú le invertirías. Puede ser de AB25, puede ser de la selección. No sé, tiene que ser un jugador ecuatoriano. Yo tengo que hablar de mi club nomás. Ya, Casierra, dale. Arana y Stewart. Ya, pilas. Entonces... señal aquí. Tenemos una señal importante. No, sí, te llegas a llevar... son chicos que te llegas a identificar con ellos, ¿no? Entonces, el abrazo con ellos después de una ganancia o de una pérdida es parte de la vida, ¿no? Así es. Ajá. ¿Cómo está influyendo la otra tecnología en el fútbol? La de análisis de datos. Me parece interesantísimo cómo desde... Hay un montón de indicadores, ¿no? Sí. Desde estadísticamente hacia qué lado se lanza un arquero o se patea en un penal. Hay una empresa que ecuatoriana que incluso tiene un equipo, tengo entendido, que se llama King Analytics. Exacto. Ajá. Sí. Lo que están haciendo es lo que nosotros de alguna manera comenzamos a hacerlo también. O sea, la tecnología... Es muy fácil hoy el video, hacer interpretaciones. Tú mismo usas mucha inteligencia artificial para editar este programa y hacer todo. Y luego, nada más no imitarás mi voz en algo que no he dicho. Ya tenemos bastante para poder clonarla fácilmente. Claro. Entonces, hay este tipo de iniciativas y el deporte hoy en día, el verdadero deporte, tú ves, es extremadamente tecnológico. Tú puedes saber cuánto corrió, cuánto hizo, en qué porcentaje está de saturación, etcétera. Y si le pones ciertos sensores que tienen, o sea, tienes absolutamente todo. Inclusive se llega a las ondas cerebrales, ¿no es cierto? Entonces, saber si está en condiciones, digámosle, psicológicas para enfrentar algo. O sea, la sofisticación en Alemania, en España, sobre todo Inglaterra, es brutal. Entonces, este tipo de cosas, la tecnología está al servicio de un elemento que genera datos permanentemente. Cuando pasas la bola, cuando se mueve la bola, dentro del campo, dónde está la bola, el movimiento, la carrera, la velocidad. Entonces, son miles de variables en un cuadradito de 120 metros por 90. Entonces, eso es parte de un modelo en donde la tecnología no es que un Borussia de Dortmund es porque sí, sino que es porque realmente tienes detrás todo un grupo de personas que analizan, ven, y no es que se va el futbolista por malo y hizo 10 goles, no, es por sus estadísticas. Siento que se está pareciendo el fútbol cada vez más a la Fórmula 1. Sí. No sé si has visto... Y a la Fórmula 1 y al béisbol y al básquetbol y al fútbol americano, donde todo es numérico. Hay una película que se llama Moneyball. Claro que sí. Entonces, eso es estadística pura. Entonces, tú sabes que la inteligencia artificial no es otra cosa que datos aplicados a un algoritmo. Y dependiendo del algoritmo, tienes una predicción o una creación. Ahora con los GPTs, con los transformers, ¿no es cierto? Y en esta historia es lo mismo. Data, aprendizaje, algoritmo. El algoritmo genera ciertas predicciones o creaciones de algo. Este jugador va a lesionarse. Qué chévere. Empezamos hablando al inicio de este podcast de los soft skills. Entiendo que a un nivel empresarial, personal, familiar, incluso estás involucrado en la educación también. Ahora, sí. ¿Cuál crees que fue la necesidad que encontraron en el sistema educativo ecuatoriano para poder involucrarse en la educación? Bueno, esta es una historia que ya le he contado varias veces, pero verás, yo no soy educador, no sé, pero lo que tengo es sentido común. Nace por la experiencia personal de los hijos que están yendo a la escuela o al colegio. Entonces, el primero, un diablo, una ficha terrible. Sale del colegio, un colegio europeo, casi ya dije, ya el alemán. Y por una tontería, pues los últimos 4 años, va de un colegio al otro colegio. Entonces no calzaba en los colegios, entonces era un dolor de cabeza, ¿no? El primer hijo me sacó canas verdes, como decía mi madre, digo yo.
¿Algún tema genético ahí, tal vez? Pues no lo sé, De oye. rebeldía. Se parece a la mamá. No vaya de eso. Eso se borra de aquí. Bueno, anotado. Borrado esto, por Dios. Pero básicamente yo creo que eso, y luego la experiencia de una hija en donde va a un colegio y dice, no me llevas a ese colegio europeo, no me lleves allá, es muy jodido, muy exigente. Yo quiero un colegio más light, más cool. Y le mandamos a un colegio bien, pero tenía ansiedad. Pero ansiedad brutal, porque les exigían tanto, porque era bachillerato internacional, y era tanto el estrés que yo le decía, no te preocupes, no debes. Y ella se exacerbaba tanto que ella, yo te conté que es artista, pinta por quitarse sus monstruos de esta etapa terrible del daño que le hace un colegio, que hacen mucho daño a los colegios, a los niños. Luego de eso, tengo un hijo mío, tengo 4, ¿no? El tercero, una ficha también, pero menos, ¿no? Pero daba menos dólares de acá, pero una ficha igual. Era un diablito, mujeriego, un poco así. Y de los 200 días, 100 se periaba. Y con las justas tenía que hablar con el profesor y todo, y con los colegios, y este europeo que me tenía mamado en el sentido de... entonces ya con las justas tenía que ir y le dejaban de esto por falta de asistencia, no. Entonces era tan inteligente que él ya sabía. Y luego, tienes que ir al colegio ya molesto, ¿no? Y me mandaba fotos del laboratorio jugando PlayStation, casqueándole a la máquina y jugando con el amigo de al lado que era un geniecito también, y comenzaban a hacer sus travesuras, se pasaban jugando. Entonces ellos vivían felices jugando. Y cuando tenían que dar esto, pues hablaban el alemán, hablaban esto, todo hacían su cosa, pero no necesitaban tanto tiempo. Y en el cuarto ya me rematé, porque ya dije, no, pues todavía estaba en los últimos años, estaba en cuarto y le saco del alemán porque ya no aguantaba. Va al último, el último estaba de 10 añitos, el más chiquito, y me hacían ir dice que tiene que ir el papá a tal lado. Entonces uno, entenderás, como buen padre, miércoles, estoy ocupado, yo tenía una empresa, estaba en esto, y tenías que ir a hablar al colegio. Entonces la madre ya había intentado, le habían maltratado a mi esposa, y eso me dolió mucho cuando le veo llorando y digo, ¿por qué? Es que me dicen que no sabe, que ni sé qué, y un poco muy jodido el tema. 10 años, llego, así como estoy como ahorita con el iPad, le digo, a ver qué pasó. Yo comienzo a tomar nota, había estos lapicitos antes, está bien, estaba viendo, y me dice que no tiene problemas con la motricidad fina. Yo le dije, ¿sí sabe cuántos años tiene él? 10. ¿En qué año nació? 2006. Entonces, anóteme todo lo que usted acaba de decir en mi iPad, por favor. No. Entonces usted tiene un problema de motricidad digital. Y estos chicos vienen así. Le agradezco mucho. No me interesa. Es más, deme todos los papeles de mi hijo, que este rato le saco del colegio. Claro, fue mi esposa. ¿Qué? Va. Pero mi esposa aceptó después, y ella era la líder del tema después. Entonces le saco el colegio a los 10 años. Nada. ¿Cómo que no? Vamos a hacerle homeschooling. Colegio en Tennessee. Vamos a hacer el colegio en Tennessee. Entonces comienzas a hacer el tema, comienzas a trabajar en el un desastre, hermano, una cosa que no tiene precio, la educación un desastre, o sea, fue de mal en peor. Entonces, miércoles necesito un tutor o alguien conseguimos una amiga de la casa, y ella se encarga de guiarle para que haga lo que decía el colegio de Tennessee. Y el aprendizaje comenté después, a ver, pero para complementar, porque él era muy amiguero todo, y le quitamos lo social. Entonces, tenías que ir deporte, le metimos el fútbol, me quiere ser futbolista. Comenzamos clases a hacer. Entonces comenzamos a crear un tema, y yo me daba cuenta qué es lo que estaba pasando con el tercero que estaba por terminar y con este último. Entonces, sin querer, fuimos aprendiendo cómo hay que enseñar, porque estábamos probando. Y por otro lado, en cambio, ya estaba al borde del colapso, y al final le digo al tercero, que se llama como yo, no me preguntes por qué, y le digo, a ver, diseña el colegio como crees que debería ser. No, imagínate, porque ya me has fregado tanto criticas a los colegios, diseña tú el colegio que como quisiera ser. Y tenía que hacer una monografía. Ya, haz eso de monografía. Y comienza que Finlandia, que esto. A la par, yo le mando un video
de una persona que comienzo a ver, le digo, este man piensa igualito que yo. Se llama Jürgen Klarik. Y el Jürgen, digo, chuta, qué bien. Un crimen llamado educación. Dije, esto es lo verdad, no hay y se hizo un reportaje, no sé si has visto ese video. Sí, es buenísimo. Buenísimo. Entonces yo digo, te man, algún rato ojalá le tengo que conocer. Y uno cuando piensa que tienes que conocer a alguien y lo vas a conocer y lo conoces, terminas conociéndole. Entonces finalmente hubo un evento y me dicen que auspiciemos. Yo, encantado, auspiciamos. Y estaba Jürgen, pero con una condición. Necesito con él hablar un rato. Ya, de acuerdo. Auspiciamos el evento, se hace un evento y yo nada de ni auspiciante me senté adelante, no, yo estaba en el medio escondido porque a mí te decía tranquilito. Cuando ¡pac! Me ve con los lentes y me hace parar y yo, miércoles, yo no quería nada. Y me sale en el video de que él hizo más de unos cursos que hacía de neuromarketing. Y yo aparezco ahí y dice, bueno, una pregunta media cauciosa, pero yo no me dejo nunca. Entonces, muy vivo, me dice algo así. Yo digo, no, es la realidad. Y muy bien, entonces ahí captó a la final. Muy bien, no te dejaste, ¿no? Te defendiste. Sí, porque era una pregunta súper capciosa. Si te hago, va a salir aquí, mejor me la reservo, ¿ya? Pero fue algo capcioso. Claro, quería hacerte caer. Tenía que ver con el sexo, ¿ya? Entonces, imagínate, si es con lentes o sin lentes. Yo digo, depende. Y comenzamos, bueno, al final terminamos de amigos y ahí yo le digo, oye, me encanta tu modelo, ¿qué harías como un colegio y tal? Y le llevo a mi hijo así, mira qué. Y comenzamos a hacer y me sirvió de base para decir, ya, chicos, vamos. Como a la par este muchachito estaba en el colegio de Tennessee, resulta que ha habido 5 papás de acá del Ecuador que estaban en el colegio de Tennessee. Y nos comenzamos a contactar y nos hicimos un grupito de amigos a ver si podíamos enseñarles juntos, de hacer una comunidad de la enseñanza, digámoslo así. Yo estaba... Y el otro haciendo el colegio. Entre el colegio en el 2020, entre el diseño del colegio que le había terminado, le mando, digo, bueno, ¿ya acabaste? Ya. Listo, ahora vas a ir a probar cómo funciona un departamento de contabilidad, cómo funciona el departamento de marketing, anda a la oficina y vas a estar pasando un mes acá, otro mes acá y aprende para que luego hagas realidad todo lo que has aprendido y este colegio que algún rato a lo mejor lo hacemos. Me queda pensando y me dice, ya, listo. A los 8 meses le despido. Digo, lo siento, estás despedido. Pero papá, yo me llamo Ernesto Kruger. ¿Y a mí qué me importa? Eres primero, yo soy Ernesto Kruger, vos eres Junior o Ernie. Así que no, nada, te has despedido. Papá, no. Y le cuentan a mi esposa, ¿cómo vas a hacer eso? Fue un drama familiar de esos terribles, pero en buena onda. Pero él no entendía que era para ubicarle, que no llegue a llegar tarde, que tienes que hacer, no porque eres el hijo de papi y vas a hacer lo que te da la gana, sino que tienes que hacer hábitos de respeto, de cosas. Y le sintió, ¿y ahora qué? Ahí tienes tu proyecto, ahora termínalo. Termina el proyecto, papá, pero... Y comienza a trabajar en sus cosas. Yo le veía, a ver, cuéntame los avances, ya. Y ya este chiquito ya estaba avanzando, entonces en el 20 decíamos, pero yo no soy de educación, tenemos que buscar a alguien que sepa. ¿Quién sabe mucho de educación? Entonces vos ves en los periódicos, Rosalía Arteaga, Natalie Celi. Entonces nos contactamos, no nos pararon bola. Bueno, Natalie sí, pero después abandonó porque con ella comenzamos a hacer proyecto, pero después por cosas de la pandemia, bueno, después de la pandemia abandonó, pero ya estábamos viendo y comenzamos a armar y dijimos, hagámosle, como mi hijo estudiaba virtual, entonces hagámosle virtual. Teníamos una plataforma en Kruger que se llamaba Kruger School. Entonces la plataforma se llamaba Kruger School. Yeah. Tenía la experiencia de este muchacho del diseño del tema y tenía la experiencia personal de cómo enseñar. Entonces hagamos algo virtual para estos niños y comenzamos. Y luego, oigan, pero ¿por qué no hacemos para que más gente comparte esto, ¿no? Y que salga al costo y que sea. Y ayudamos a quien no tenga plata, le damos gratis, lo que sea. Y mezclamos estos 3 elementos y sale Kruger School, una escuela online. Y después... En plena pandemia. No. Ya. Después. En la pandemia fue el proceso de creación. Le levantaban a las 7 de la mañana para que se ponga. Y él se quedaba jugando hasta las 3 de la mañana con los amigos. Entonces andaba zombie, ¿no? Pero ahí le dimos duro a él. Entonces hasta que ya tenía armado. Entonces esto ya estamos hablándote de julio del 20. Entonces dijimos, ya, ahora veamos si
papás nos quieren venir. Y en el julio del 20 yo lanzo una convocatoria, hablo, digo, estamos cambiando la educación, ojalá quieran venir. Y 27 padres de familia nos creyeron. 27, yo decía, es un éxito. Muchachos, es una obligación. Y esos 27 no teníamos permiso del Ministerio de Educación, no teníamos nada, pero ya teníamos 27. Primero lo primero. Después, a ver, pero si van a querer un papelito, ¿de dónde sacamos? Hablé con una cosa de Estados Unidos. Sacamos una homologación americana. Ya, con esto ya pueden regularizar acá. Ya, listo, seguimos. Arranca el colegio, los 27 alumnos, se gradúan 2 en ese primer año. Y el resto, después la pandemia comenzó a cambiar los hábitos de todos, ¿no? Los técnicos que trabajaban en software y esto, no querían, ya se fueron a sus provincias y se acostumbraron a esa vida en familia y ya no querían volver y renunciaban. Entonces, esto pasaba y el espacio estaba vacío en el edificio. Y además hicimos una extensión antes de la pandemia porque nos faltaba espacio. Parecíamos conejos ahí, era muy pegado todo. Entonces generamos otro edificio para que eran 500 personas en un sitio. Entonces era mucha gente. Y de la noche a la mañana casi todos a sus casas a hacer home. A hacer home y el edificio había estado terminado, le terminamos, pero él decía después presencial para que se conozca. Y era el método que yo tenía, que había que hacer un día presencial. Entonces comenzaron un método en el método presencial. Y obviamente nosotros sobre la marcha, la metodología, le dijimos esto es K-Learning, y después el tema fue tan bueno que teníamos lista de espera, y luego abrimos Guayaquil porque dijimos, no, esto es Blitzscaling. Aplicamos las técnicas de emprendimiento. De escalabilidad. De escalabilidad, Blitzscaling, rápido, como rayo. Y él decía, pero él estaba asustado porque pero esto va a costar, no te preocupes del caso, yo te estoy financiando, no te preocupes. Y él se va a Guayaquil, arma Guayaquil, listo, Luego va Manta. Manta, nos han pedido que vaya una gente Manta, unos amigos, que queremos poner, vamos para Manta, Manta, Guayaquil, Quito. Después el director del colegio menor había salido del colegio menor y se nos acerca a conversar y dice que quiere ser socio nuestro y quería armar la primaria. Nosotros de primaria ya habíamos, ¿te recuerdas que fue 11 años por allá? Ya la primaria de aprender a leer, eso no llegué. Nada, pues él armó en Tumbaco tenemos el campus de primaria, el maternal que arranca este año. Y mira lo bonito de esto, ¿no? Entonces, como ves, no es pero es bonito porque enseñamos cosas prácticas, porque le enseñamos y estás invitado el 10 de julio, me encantaría que estés. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Y en esa línea, los niños reciben e interactúan y preguntan y ven cómo es el mundo en la realidad. Y les hacemos cosas prácticas. Y bueno, el hecho de que no hagan deberes, les hacemos el aprendizaje a través de lo que les gusta, les damos un mentor y ese mentor les va guiando en todo el tiempo del año para que vayan construyendo algo de lo que les gusta. Al final del año hay un pitch elevator de todos los proyectos, de todo el colegio, de todo, y clasifican 10 a una final en la Cámara de Comercio de Quito, donde se les da algún beneficio. Tenemos auspiciantes que regalan premios, becas, entradas para muchas cosas. El próximo año vamos a hacer algo con el MIT, imagínate. Eso va a ser el primer colegio que tiene algo que ver con el MIT. Entonces eso va a ser un tema
muy sofisticados desde un punto de vista de por qué esto. Porque también ponemos en práctica el emprendimiento. Ya hemos sacado, te invito a que veas el último post que sacó la escuela, Kruger School, y ahí está la historia de dos muchachos que comenzaron en el colegio, casi de los fundadores, y salieron graduados con una empresa digital. Sí. Y ahí está la empresa, y está lo que explican, cómo es, y lo que fracasaron, y cómo Kruger School le comenzó, y nació en la escuela. Entonces, esa vena del emprendimiento que la tenemos nosotros, la tratamos de impulsar en los jóvenes para que ellos entiendan cosas y ellos saben hacer un business model canvas, saben establecer el tema de la propuesta de valor. Entonces ellos aprenden cosas que en la vida práctica no necesariamente te enseñan. Saben usar un teléfono, no para ver las redes sociales, sino para pagar, para hacer, para comercializar, porque tienen ya la experiencia del Crux, para comprar, para saber cómo comer un e-commerce, para evitar las estafas, tienen ciberseguridad, un montón de cosas prácticas. Entonces, esta escuela hoy es presencial 100%, casi llevamos 750 estudiantes, todo el Ecuador, y estamos muy orgullosos porque, bueno, hay muchas sorpresas que va a pasar el próximo año. Es posible que tengamos, hay mucha gente que nos pide que abramos en Cuenca, en Ibarra, entonces estamos en conversaciones. Hay un campus que necesitan los valles, entonces necesitamos ver eso también. Y es satisfactorio. Lo más bonito es lo que te voy a contar a continuación. Nosotros, tenía que tener una vena social y nació como una fundación. Esta fundación da becas completas a niños que tienen, y hacemos una convocatoria en redes y la gente graba cosas, le hace, o lo que sabe hacer lo expresa, o lo filma, o lo que sea. Esa es una parte. Luego hay un tema y hemos logrado que chicos de Girón vean acá, científicos, una gente brillante, gente de Esmeraldas, gente que ha tocado una vida complicada por la lejura y todo, y las oportunidades que tienen hoy de demostrar y han ganado cositas aquí, experiencia, y sobre todas las cosas les ha permitido crecer. Y sobre esa base, un año antes, el año pasado, un niño del Colegio Mejía que vino el último año, becado, se cambió del Mejía a nosotros, porque fue becado, ¿no? Fue fantástico lo que pasó con ese muchacho. Ese muchacho era increíblemente inteligente, increíblemente valioso. Se quedaba después de clases con los profesores y los amigos, porque se mimetizan. Vos ves, este será profesor. Porque, por ejemplo, una cosa diferente del colegio, no lo vas a creer. ¿Cómo reclutamos profesores? No necesitamos título que sepas que eres del magisterio y todas esas tonterías, ¿no es cierto? Sino que vemos que él va a una aula, da un ejemplo de aula con alumnos y escogemos un maloso y uno medio y uno que es más tranquilo. Y ellos son los que escogen si vale o no profesor. Los niños. ¿Me entiendes? Interesante proceso. Entonces es un proceso distinto al otro. Calificaciones. La nota al menor es la que de todos. La nota menor es la de todos. Mira que es distinto cómo nos enseñan a competir y a no trabajar en equipo. Y de hecho sabemos que ese es un problema cultural. Un problema cultural, y es frustrante, por eso se frustran por las notas. Entonces, todo esto lleva a hacer esto del calonch, que así se llama, para no decir Shabtang, ¿no? Pero es un calonch, donde los muchachos crecen, hacen. Y este muchacho era buenísimo, presentó un proyecto extraordinario y al final hay que conseguirle una beca, hay que llevarle a una universidad que vaya a cualquier parte del mundo. Es muchacho. Entonces yo le seguía, pues, obviamente no estoy involucrado en el día a día, pero yo una vez al mes, a ver cómo están en esto, cómo les está yendo, les doy mis tips, algunas cosas como un directorio a todos los muchachos y ahí les apadrino si están bien o les digo, oye, esto está mal, para acá, hasta tal fecha tienen, para que siga lo que estamos manteniendo, que es una uniformidad, porque cuando tienes varios colegios tiene que ser uniforme la metodología. Y este chico dice que no quiere estudiar, que no va a ir a la universidad y que 4 años es mucho y que él necesita mantener su casa. Imagínate. ¿Te puedes imaginar eso? Entonces uno dice, hijo de madre. Entonces cuando me cuentan, oye, este chico no puede, no quiere, no debe, no, ¿qué hacemos? Tráele para acá. Y le traen. ¿Qué te pasó? A ver, muchacho, ¿qué? Tú eres brillante. Yo personalmente te quiero ayudar.
Claro, se queda así. ¿En serio? ¡Qué chévere! Ya, pues deme trabajo. Yo no quiero irme a la universidad. Deme trabajo. Y no le convencí. Esa noche me quedé pensando y dije, miércoles, aquí hay un problema. Y te juro que no pude. Yo me quedaba pensando, ¿cómo que no quiere estudiar? Claro, dándole incluso el estudio. Entonces uno ¿no? te quedas pensando y te quedas viendo al cielo. Y se me prende la lamparita. Digo, a ver, hoy en día, en la empresa contratamos al que sabe más que el título, por los soft skills o por lo que sabe. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y resulta que este muchacho, digo, eso es el problema de hoy. Los chicos quieren, y el país, y nuestros países necesitan empleabilidad rápida. Entonces digo, hay que trabajar en la empleabilidad rápida. Y estos muchachos, darles la oportunidad a que vengan, y se nos ocurre hacer un instituto de empleabilidad. Dije, es la continuación. Y para decirle que sea, porque nosotros tenemos una metodología de planeación estratégica propia que yo la diseñé, que quiero acabar un libro, pero ya voy a hacerlo. Y nosotros hacemos énfasis le llamamos planificación estratégica exponencial. Entonces, la X de exponencialidad, dijimos, pues ya, se llama Kruger School X. Entonces nace el Kruger School X. Y digo, pero necesito a alguien porque yo no soy Superman, pues ya no voy a tener tiempo para vivir. Entonces ahí comienzo a ver, y veía uno que ya le viene siguiendo, un buen chico, incluso fue candidato a concejal, y hacía sus campañas ahí con su motoneta, y claro, no ganó, porque sabía que no iba a ganar, pero dije, a ver, ven, un abogado, ¿no? Entonces le digo, ¿no te gustaría transformar la educación superior y la empleabilidad impulsando vidas? Y él había sido director del CECAB y le convencí, vente para acá. Y él comenzó, ya, entonces tú te encargas de armar todo esto, y había que presentar los papeles, dale esto, pero nosotros arrancamos sin permisos, igualito, porque no hay que pedir permiso, sino que hay que... Y claro, la gente iba a pedir algo, entonces nos lanzamos bootcamp primero, unos 3 promociones de bootcamp que son exitosas, y el mismo modelo, no es el instituto que te vas, tienes, te toman el examen, no, aquí es divertido, te diviertes, hay actividades como Kruger, con filosofía, con la cultura, hacen sus estos, el primer día de clases es un relajo, como en clases, primer día de clases, es una fiesta con estos, ¿cómo se llama esta? Que lanzan espuma, entonces es un relajo, pero ese es el primer día de clases, igualito en este modelo, y después la buena relación con la gente, el aprender a colaborar, el hacer un proyecto práctico, el ver y presentar ante jueces, el hacer esto, el pitch de los de estos, entonces analítica de datos, programación, en negocios digitales o marketing digital, y sostenibilidad, porque también tenemos una empresa de sostenibilidad que creemos en el planeta, y hicimos una plataforma de gestión, de medición, de gestión y de compensación de huella de carbono. Entonces basada en blockchain, como puedes imaginarte. Entonces imagínate esto, y sale, y en octubre arrancamos del año pasado. La primicia que te tengo es que ya nos aprobaron el permiso. ¡Qué bien! Y ya vamos a hacer un instituto técnico superior. Claro, es ya... Kruger X, ¿no? Kruger X. Ya vamos a ver, porque tenemos que ponerle en algún lado tecnológico, alguna cosa así, ¿no? Tech les llamamos al inicio. Pero estamos en esa línea. Y lo que queremos es que la gente tenga el 100% de empleabilidad. Si te metes con nosotros, y hemos tenido éxito con los bootcamp, la gente... Y tenemos programas con empresas, hemos hecho ahora mismo con el Produbanco, no me acuerdo los detalles, pero hemos hecho cosas para que justamente la gente tenga esa capacidad de aprender, y rápido, con bootcamp. Ya, y estas profesiones o tecnologías son de 6 meses, 12 meses, 18 meses. Hay una larguísima de máximo 2 años. Entonces estás dando otro enfoque al tema. Entonces, claro, ¿eso dónde funciona? En el Kruger School, en la tarde-noche. Entonces, la ocupación es brutal, ¿me entiendes? Es ya... Claro, parece fábrica de Tesla ya. Ya parece fábrica, no desperdiciamos tiempo. Entonces, eso es satisfactorio, esa es mi vivencia con la educación. Es un deseo genuino de cambiar la educación. Tenemos copyleft, es decir, hemos querido que muchas escuelas nos copien, están copiando. Qué bien. Ahora aparecen un montón de escuelas haciendo lo mismo que nosotros. Nacimos en TikTok. Nacimos en lo que tú sabes hacer muy bien. Aplicamos
la sapiencia del marketing de los niños, de los jóvenes, porque aquí llegan como en McDonald's. Eso más no te he dicho, se hackea el cerebro. Las materias son en función si eres lógico, creativo o mixto. No puedes aplicar un lógico a un proyecto de arte o cosas. O sea, si quieres lo haces, pero no estás para eso. Se te dice. Y entonces se hackea eso, se hackea el papá. Eso te iba a decir. ¿Cómo está ese indicador? ¿Cuál es el feedback de los papás? Es un mapa mental para saber si el papá es idóneo para este formato. Entonces hay papás que no califican porque son old school. Es decir, no están abiertos a esto y no vamos a tener problemas porque si usted espera que su niñito haga X, Y, Z y que estudie y que sea disciplinado y que le demos solucionando la vida de su responsabilidad, no es el colegio. Y hemos rechazado un montón. Y así tenemos lista de espera. Porque la gente comienza el boca a boca, habla más que el Ese es un gran indicador. Claro, y tú he ido a reuniones. Ernesto, yo soy mamá de tu colegio. Y yo, ¿en serio? Qué bueno, pero yo no manejo el colegio, pero bueno, ahí está. Y te llevan, ¿y cómo te va? Tienes que decirme cómo te va para el feedback. Excelente, mi niña cambió, es otra historia, le cambiaron la mente, yo no sé qué hicieron, pero... Y el objetivo de este colegio es que lo primordial es del estudiante, no por cliché. Si un profesor maltrata a un estudiante, le expulsamos al profesor. Así de claro. No es el hecho. Tienen que ser felices y tener confianza en lo que van a hacer a futuro. Lo que hizo mi madre. Mi mamá estábamos en la lona, en lo peor del mundo. Nosotros no teníamos ni para comida ni situaciones básicas. Y mi mamá decía, siempre sonreía y me decía, estamos bien, vamos a salir adelante. Hace un momento decías que te quitó el sueño, el hecho de tratar de entender qué iba a hacer con su vida un estudiante de colegio. Te cuento cómo está. Ahora está becado para el School X. Yeah. Y trabaja con nosotros. Qué chévere. Y trabaja y es parte labor de la escuela. Y está orgulloso. Ya no solo es un elemento. Yo ya le puedo considerar como uno de los founders. Imagínate el nivel que llegó el chico. Qué interesante. Y es parte del equipo de este. Y es satisfacción, ¿no? Que te da a la gente, ¿no? Y a veces me van las lágrimas. Siento que ayudaste muchísimo a este joven y claro. En serio es una labor muy, muy bonita. ¿Qué otras cosas te quitan el sueño hoy por hoy? ¿Qué problemas sobre la sociedad, sobre tus negocios te quedas trasnochado pensando sobre cómo quisieras ver el mundo? La verdad, yo veo el mundo desde el punto de vista no del Ecuador. Yo siempre estoy pensando en España, porque vivo entre España y Ecuador. Vivo viendo qué nuevas cosas vamos a innovar en la parte tecnológica. Tengo una empresa de telecomunicaciones en donde estamos implementando fibra por todo el Ecuador. Estamos con una operadora de internet, ¿me explico? Entonces esa empresa se llama Blick y estamos trabajando en muchos proyectos con grandes empresas. Eso fue también un apoyo a un emprendedor, Manavita, que nadie al principio era, ¿con quién va a apostar por ese muchachito? Y ese muchachito le aposté y ahora esta empresa es muy grande y bueno, es grande y ha hecho un gran trabajo, ¿no? Y tenemos un tema de energía. Yo estudié eso. Y a la gente dice, ¿y usted es ingeniero de sistemas? No soy ingeniero de sistemas. Yo soy ingeniero electrónico y sistemas de control de la Poli. Y claro, yo estoy asociado a los sistemas eléctricos, a la transición energética, a los conversores, a todas estas cosas industriales, digamos. Y dije, no, tanto estudié para nunca hacer nada. Y hace 4 años comencé con Kruger Energy. Entonces, Kruger Energy es una compañía que trabaja en proyectos de energía, de transición energética, paneles, energía, todo tipo de energía o reconversión de energía para beneficiar el medio ambiente, centrales hidroeléctricas, todo lo que tenga que ver con energía. Entonces eso también, como entenderás, dando bien entretenido también entre directorio pasa. Lo operativo a veces me falta tiempo. Me imagino. Obviamente el operativo trato de ser muy, muy justo, pero a veces no tengo entre semana tiempo, la verdad. Y me toca lidiar con el tiempo de familia, ¿no? Porque tienes que compartir. Yo creo que una gran sacrificada fue mi esposa en muchos aspectos. Eso me costó casi 3 veces que me ponga tarjeta, primero amarilla, naranja y roja.
Y la última vez La Roja sí fue terrible, entonces me tomó casi 5 años el proceso no estoy divorciado por si acaso, no sigo con ella, pero fue un proceso de 5 años de muchas cosas que se presentaron. Entonces, uno hombre exitoso, todo, pero si no tienes bien tu hogar, no sirve el éxito. Entonces, ahí pasó esto de golpe, ¿no? Entonces, yo lo digo siempre, hay que tener el equilibrio entre eso y esto, y obviamente mi esposa, después de muchos años de casados, se tuvo el nido vacío, los hijos se casan, yo viajando entre España y tal, entonces eso afectó mucho en la persona de ella, y eso pasa factura, porque si el eje emocional de la casa, que es la mamá, está mal, entra en procesos depresivos, cosas así. Entonces eso fue un tema importante que superamos, pero te digo, eso sí no le deseo a nadie. Por eso, si alguien me pide consejos, oye, tengo una buena esposa y una buena familia, antes que tengas un buen negocio. Porque, es como lo primordial, ¿no? Sí, porque si no tienes algo en la línea de, ¿cómo te explico? De tener esa parte de ¿para qué trabajas? ¿Para qué eres esto? ¿Para qué? ¿Por ego? ¿O porque por tu familia? Tienes que encontrar el por qué, ¿no? El why de las cosas. Y el why se simplifica o se equipara cuando tienes esa parte de familia, esa parte de trabajo y esa parte espiritual en balance. Entonces, cuando tienes de eso, tienes perfecto, como un taburete, ¿no? Das 3 patas y está bien. Pero si una de esas patas se comienza a fallar, ese taburete se cae. Y eso aprendí, bueno, en los últimos 5 años me costó mucho de cosas que percibí. Aprendí psicología, hobby, y de la psicología aprendí técnicas como Psyche, cosas así que son interesantes, y eso ha sido la pauta de decir, bueno, ha servido. Y luego la vida se encarga de compensar también, ¿no? Entonces el proceso de nido vacío, todas estas cosas, se compensaron con 2 nietas. Ay, qué bien. Entonces imagínate, entonces ya comienzas en otra etapa. Claro que no me siento viejo todavía, pero chuta, ya. Yo decía cuando ¿te acuerdas de eso que te decían? Él tenía 40 años, decía, ese man es cucho, ¿no? Y después decía 50 y pico, ya es recucho. Entonces vos ahora dices, miércoles, tengo 50 y pico y me siento bien. Pero dices, ya eres recucho, porque ya eres abuelo. Pero eso son satisfactorias de la vida, y qué bonito haber sido abuelo joven para poder disfrutar, porque a veces veo abuelitos que tienen 70 y ya no pueden ni cargar. Yo todavía se me montan, es bonito, ¿no? Eso tiene algo, una sensación. Yo sé que hay personas que recién dieron a luz, como Marcela, que digo yo, y tener un hijo es una cosa fantástica, es una cosa que te cambia. ¿Tú que eres soltero? Yo sí quiero tener hijos, pero muchas personas de mi generación Z, X, no quieren. El tercero, el Ernie, le digo, oye, yo quiero un nieto varón por el equipo. Te cuesta 5,000 mensuales, me dice. Ya me hizo un negocio, me dice, no, 5,000 y te garantizaba el varón. Entonces eso es verdad, eso sucede ahora, ¿no? Ellos tienen su perro y dicen, no. Tienen otra forma de pensar. Está bien, es cosas, ¿no? Sí, el problema es que sí se viene un problema de infrapoblación, ¿no? Se ha desacelerado muchísimo la reproducción de los seres humanos. No, pero eso es relativo, porque en Europa y en Estados Unidos, en países desarrollados sobre todo, se ve eso. Pero tú ves África, Ecuador, claro, y todo eso no sigue igual. O sea, por eso los musulmanes y toda esta parte de Asia que suben para acá Europa es musulmanizada, pues más o menos. Entonces, y ellos producen 9, el otro 1, más o menos una relación, 9-1. Sí. Entonces, hay desbalances, ¿no? Eso sí, se compensa de alguna forma. Sí. Ernesto, mencionaste algunas empresas de las cuales has invertido y son parte de tu grupo de empresas. ¿Qué es algo que ves en ellas antes de invertir? Estoy seguro que ya como un inversionista, como un emprendedor ducho, hay algunas variables que tú ves para poder invertir. Bueno, una aclaración. Muchas de las empresas las hemos generado nosotros. Sí. Es decir, no ha sido una inversión en el sentido de digamos, comprar una empresa y poner a operar. Sí ha habido de esos, pero la gran mayoría hemos creado empresas, ¿ya? Claro. Y en esa línea nosotros creamos modelos de negocios que tiene algo que ver con la tecnología siempre.
Entonces, como somos tecnológicos, la de telecomunicaciones tiene tecnología atrás. La de energía tiene tecnología atrás. La de educación tiene Eduflix. ¿Me entiendes? Ahí tenemos unas inversiones en startups. Yo era un inversionista ángel. Pero imagínate cómo te caían un montón de oportunidades. Y he invertido en muchas criptos que alguna vez creo que entrevistas son mis hijos, digo yo. Nacieron conmigo ellos. Y básicamente en esos casos les demos la inversión, vemos que florezcan, pero ya dejé eso y me asocié a fondos de inversión, VCs, para que ellos hagan la tarea de filtrar y todo, y yo ya más fácil, ¿me entiendes? Pero de ahí para adelante compramos una empresa en Centroamérica, la hicimos crecer, compramos una empresa en Colombia que es para reclutamiento digital, Gig Economy, entonces estamos trabajando fuerte, se llama Remuti, que significa como remoto en francés, más o menos. Así nació el nombre y ese es nuestro brazo de Kruger para proporcionar talento de todo tipo. Entonces, y asociado a Kruger School, que sí te das cuenta que se van unando los legos porque la estrategia, todas estas empresas nacieron un poquitín antes de la pandemia en el sentido de idea y luego los últimos 4 o 5 años ha sido la explosión de muchas cosas. Porque soy muy inquieto, digamos, y porque, te digo, son vivencias, ¿no? Y de las vivencias nacieron cosas, no porque a veces uno quiera, sino, ¿qué necesitas? Me preguntas para invertir y para ver. Primero, una vivencia y una necesidad y resolver un problema. A lo mejor son vivencias que me ha pasado a mí, pero eso te pasa a ti. Cuando vos seas hijo, papá, ¿dónde le pongo a mi hija ahora? Ya sabes dónde, ¿no? ya, de hecho. Entonces, todas esas cosas van de la mano en ese sentido de resolver vivencias. Y luego, cuando ves un mercado con una necesidad, entonces ahí dices, bueno, tengo que comprar una empresa. Entonces, yo digo, bueno, vamos a ver, y hago parte a las personas de la otra empresa o algo. Entonces, haces un crecimiento, depende, ¿no? Con swapping, con alguna cosa, y vas avanzando para que todos ganen. Esa es la idea. Y bueno, y ahí tengo unas ideas, ahí te conversar también de media, que es la siguiente, la última del Lego que está en el bosón de Higgs. El último bosón falta para hacer el modelo estándar. Qué chéverísimo. Ernesto, siempre te he considerado un gran disruptor en el ecosistema de emprendimiento en el Ecuador. Como Gracias. tú mismo dijiste, siempre has creado proyectos que están involucrados con la tecnología. Quisiera tal vez que me cuentes el momento de connecting the dots, como decía Steve Jobs, conectar los puntos, ¿no? Uh-huh. Porque eres una persona con un bagaje tan amplio, tan diverso. Quisiera que, no sé, ¿hay algún momento en tu vida en el que esta frase hace sentido? Sí. Que la vivencia de tal momento, sí, con la experiencia de tal cosa, sí, con la persona que conociste... Esas frases de Steve Jobs son fantásticas, siempre son reales, ¿no? Uno que iba a pensar que jugando fútbol te iba a servir para el lado de las empresas y ayudar con eso, con el fútbol. Porque vas conectando te digo, lo que a veces la vida te lleva. Yo aprendí mucho yo siempre lo he contado en algunas partes, en la necesidad, ¿no es cierto? En la necesidad te hace buscarte dónde para comer, así de simple. Y claro, yo vendí mariscos. Vendí langostas en ese tiempo. Yo fui el primero que se paró afuera a hacer así en la aduana, me acuerdo. Y qué vergüenza que tenía, pero qué tal, lo hacía con vergüenza. Y vendía todito. Y yo soy muy orgulloso de eso porque aprendí de unas personas que en la pesca del esto aprendí. Mientras yo también ayudo para capturar larvas de camarón y todo, para ganarme un dinero y ya. Aproveché una oportunidad y dije, aquí está una oportunidad. Entonces esa vivencia... La persona que me estaba hablando me enseñó a vender. Era una persona que no tenía ni terminó la primaria. Y él era, no, vamos a vender el marisco, vamos a hacer... Y él, como vendía, era, tome, le daba un mariscazo así. Digo, oye, vamos a perder así, pues. Yo pensando en lo matemático. Y él, tranquilo, esto es el enganche y esto era tal. Entonces, técnicas de ventas que aprendí, no me dio ninguna maestría. Entonces, aprendí a vender con alguien que me enseñó de la vida práctica. Eso conectado en el tiempo, yo siempre digo, vendo, luego existo. Entonces aprendí a vender, porque es muy fundamental. Tú tienes a la larga que vender servicios, entonces es una característica importante fue eso. Entonces yo sí les recomiendo a las personas siempre
eso, ¿no? Y la necesidad. Y de ahí vas poniendo algunas características de la persona, ¿no? Por ejemplo, una vez tienes que aprender por la experiencia de otros más que la tuya. Entonces, ¿qué ha hecho el otro? Conversábamos contigo. Tú haces los podcasts, haces el seguimiento de qué hacen y tú tratas de hacerlo a tu manera. Así es. Lo mismo es en todo. Entonces, uno trata de emular en función de lo que vas haciendo, lo que hace otro. Entonces, porque a veces la gente le encanta aprender por experiencia propia y se van unos tortazos. Y te digo, yo cuando he hecho eso, me he pegado unos tortazos. Porque la vida del emprendedor, yo siempre digo, emprendedor puede ser cualquiera. Innovador, pocos. Eso es el hecho. Ecuador es el mayor índice de emprendimiento del mundo. Qué tontera, yo digo entre mí. Porque necesitamos el mayor índice de innovación del mundo. Claro. Porque la innovación es que te compren, que tu cliente permanentemente te haga recompra, que el lifetime value sea en buen tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea, cuando tú estás haciendo algo, cuando estás trabajando en algo, cuando estás con la convicción, muchas veces si no crees puedes probar ese modelo y eso se llama emprendimiento. Pero cuando tienes éxito y tratas de mantener ese éxito, se llama innovación. Entonces, eso también es la enseñanza que yo digo esto, seamos innovadores. Porque la gente, cuando tú hablas, yo soy un gran emprendedor, ¿qué gran emprendedor? Yo digo, no saben lo que están diciendo. Un emprendedor es que puede funcionar, pero un innovador es aquel que vende y produce y da trabajo y hace que el cliente, que es el máximo juez, te siga comprando. Y te inventas y haces una cosa. Entonces ese ADN de innovación es lo que me ha hecho a mí crear cosas sobre la vivencia. Entonces a la gente le digo, ¿y cómo puedes aprender por la experiencia de otros? Leyendo. La lectura, mucha investigación. Hoy en día es más fácil que antes leer un libro. Hay muchas cosas que se pueden, o charlas de gente que sabe, o estos podcasts, o este tipo, algo donde te agregue valor y algo de enseñanza para ver qué podría ser de interesante en estos temas que está haciendo. Entonces hay muchas cosas. Yo creo que el enriquecer también el alma, porque ese es como el fútbol, ¿no? Tú vas al jugador y si no está con la cabeza... Yo tenía el arquero que estaba con su madre enferma en Esmeraldas, estaba pensando y cometió errores por esto. Entonces necesitas atacar la cabeza. Y un emprendedor y un innovador más todavía tiene que tener la inteligencia emocional muy desarrollada. Pero muy desarrollada. Y tienes que tener... a veces yo he visto que tengo un montón de cosas, hay problemas, hay esto. ¿Cómo manejas eso? Me preguntan eso. Teniendo esa inteligencia emocional bien puesta. Es decir, con los elementos y enriqueciendo el alma. ¿Cómo enriqueces el alma? Con música. Entonces yo escucho, ayer noche estaba ya agotado, me pongo a escuchar de música, veo esto mientras me acostaba, ¿no? O sea, tú estás de acuerdo con Nietzsche. La música, la vida sería un error si no hubiera música. Claro. A mí me gusta la música, pero me gusta más la canción de la música que el sonido. No sé si me explico. Sí. Depende, ¿no? Entonces, la letra. Pero ¿ya? lo que quiere transmitir. Entonces ayer estaba en modo journey. Yeah. Don't stop believe. Qué buena que es esa canción. Esa canción le levanta a cualquiera. Claro, entonces yo decía, no dejes de creer, porque estaba pensando, digo, qué tontera, un problema, este emprendimiento creo que no va a salir, tal. Entonces te quedas pensando, ¿no? Y no paras de creer. Por eso digo, cualquier cosa se puede hacer, porque lo imposible solo tarda un poquito más. Y ese es el leitmotiv de muchas cosas. Entonces, cuando tú vayas a hacer algo, cuando las personas vayan a hacer algo, siempre tienen que tener esa capacidad de creerse y ver cómo lo han hecho muchas personas, el tesón, el sentido de no tener miedo al fracaso. Por ejemplo, en el colegio les ayudamos que no tengan miedo al fracaso, les enseñamos de que el fracaso no es miedoso. En la oficina, muchas personas han metido la pata, pero de esas... Que deberían votarle a la gente. Pero no, es un aprendizaje de esas personas, ¿me explico? Y eso nos ha permitido que las personas se enganchen con la empresa porque dicen, pues cometí un error. No importa. Lo único que no puedes hacer es mentir. Mentir o justificarte lo injustificable. Decir, yo la fregué, pero lo vamos a recuperar. Esa es la actitud, ¿me entiendes? Es como un poco de esto de ver cómo lo haces. Y lo que te dije al principio, la responsabilidad social. El devolver a la gente las cosas y siempre ser resiliente y adaptable, ¿no? Entonces, cuando tú eres resiliente y adaptable, vas a conseguir las cosas
Y mira, yo digo, chuta, creo que nací en el país equivocado, no lo sé. Pero Ecuador es todo así. Todo así. Sí. Yo siempre digo, ¿qué harías de nuevo? ¿Qué harías antes de empezar? Exactamente. ¿Qué harías de nuevo? Pucha, le hubiera dicho a mi papá, a mi mamá y a mi papá que se vayan a algún otro país, pero no aquí. Porque es triste eso, ¿no? A mi país yo lo amo mucho, amo la comida de aquí, amo la gente, amo todo. Pero tenemos que hacer algo, pero de urgencia, porque todo lo que está pasando, la violencia, las cosas, es las consecuencias de una mala educación, de la desnutrición infantil, de la falta de trabajo, que es lo que yo estoy desde mi ámbito, desde mi trinchera tratando de generar. Entonces, sin ser político, porque no tuve un padre político, imagínate. Entonces, que no estuvo ausente. Entonces ya pensarás, ¿no? Sí, entonces, todo el hijo tiene bronca a lo que hace lo contrario. Entonces, no creo en la política desde el punto de vista de intervención, ¿no? Peor en este país que no me dan las condiciones idóneas para que pueda ser estadista o lo que sea. Así es. Aquí te joden, te friegan, no sé. El otro día sale Sam Altman, fundador de OpenAI, creador del ChatGPT, a decir que en esta década va a surgir el primer... Y de WorldCoin. Y de WorldCoin también, del solopreneur, o sea, un emprendedor solo, que va a ser el primer billonario, ¿no? Va a generar una riqueza de billones. Sí. Todo esto, independientemente de si pase o no, doy este ejemplo porque la inteligencia artificial ha venido a nuestra vida a transformar tantas industrias, desde la misma educación, desde la tecnología y tantas áreas. ¿Qué tan cierta es esta frase y cómo crees que está transformando ya nuestras vidas? ¿Cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial y su estado actual? Mira, yo, como entenderás, la inteligencia artificial, como no es politécnico, ya lo conocía desde hace... Bueno, yo no soy del 40, donde comienza con Turing y todo el tema de Enigma, ¿no es cierto? Pero sí, ya veíamos la esencia de poder hablar con Elisa o Lisa, no me acuerdo el nombre y la respuesta después de un ratito, ¿cómo te llamas? Elisa. Y entonces veías ya el modelo de aprendizaje, pero no había la capacidad de procesamiento y las herramientas que tenemos hoy. Y la algoritmia que permite que esa capacidad de procesamiento pueda procesar mucho más rápido una serie de variables y correlacionadas y todo. Todo es matemático. Todo es matemáticas. Entonces las matemáticas, a medida que hacías a papel y lápiz, después regla de cálculo, después, bueno, a mano, ábaco, regla de cálculo, ¿no es cierto? Esto que venía para calcular todo eso. Después viene la calculadora, ¿no es cierto? Después de la calculadora viene el computador pequeño, personal, ¿te acuerdas de esos pequeñitos que había en las Hewlett Packard avanzadas que programabas? Después de eso viene el computador en sí, más el PC, ¿no? Y luego te das cuenta que pero el problema de los algoritmos no es que no existían. Lo que faltaba era la capacidad de procesamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí viene un tema fantástico que comienza, el Bitcoin comienza a generar el proceso de minería, capacidad de procesamiento. Y comienza a aumentar la capacidad de procesamiento porque tenías una recompensa que vale plata. Entonces los GPUs comienzan a hacer su aparición, ¿no es cierto? GPUs porque se inventan, no, pues si la tarjeta le pongo en fila es la misma que minería. Claro, ese fue un descubrimiento inesperado porque empresas como Nvidia empezaron a desarrollar estas GPUs para mejorar las gráficas de los videojuegos. Así es. Y luego se dieron cuenta que, Entonces, aportaban sin esto. darse cuenta con el tema grid, escalar y matricial, la capacidad de procesamiento creció brutalmente. Claro, a niveles en donde un procesador valía poco en una GPU, no sé, $200, $150, lo que sea, y miles de estos apiñados. Entonces la capacidad de procesamiento hacía que esos algoritmos que imitaban al cerebro del ser humano para que la videoanalítica, el olfato, el tema áptico de los temas de gestión, la parte del olfato para ver olores y todo, el oído, el Siri, todas estas cosas que escuchan y todo eso, comenzamos a generar lo que el cerebro humano basado en la capacidad de procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Que gracias a esa capacidad de procesamiento logramos avanzar en los
lenguaje natural primero, ¿no es cierto? Ya podía hablar. Pero ahí viene un fenómeno y un disruptor del tema. El modelo de GPT, ¿no es cierto? GPT. Entonces, este generativo, Transformer, y todo esto que involucra el tema, es como aprendimos a leer así, ¿no? X, Y, ¿cómo estás? Mi mamá me quiere, etcétera, etcétera. Pero cuando tú ya lees, quieres leer más rápido y quieres, ¿cómo leo un libro en 20 minutos? Y te vas a un curso de lectura rápida, donde te hacen mover los ojos, te hacen ver así, y ves distintas palabras en el medio para entender el contexto de la página. Eso mismo es el Transformer. En base a eso, en base a pesos, comienzas a hacer esto, ves el tema, ves los estos y interpretas cuáles las palabras más que representativas de esto y vas generando lo que a continuación puede ser esto. Entonces, con lectura rápida, leer todo esto, inmediatamente lees. ¿Y a dónde lleva eso? Que ya es posible por la capacidad de procesamiento. ¿Y cómo lo veo yo? Como un copiloto. Como un copiloto, yo digo, es el que amplifica mi cerebro. Entonces, obviamente, ¿qué pasa cuando tienes un copiloto? Pues puedes hacer más y más cosas más rápido. ¿Es una amenaza para el trabajo? Sí. Y para muchas partes. Sí. Pero más allá de que sea una amenaza, es como que tienes que reenfocarte y reestructurarte. ¿En qué sentido? Así como apareció el carro, la gente decía, no, el carro nunca va a moverse más que un caballo. Y había una foto, ¿no?, en la Quinta Avenida, un churracarro en 1900 y miles de carruajes, ¿no? Bueno, cientos. Después, en 14 años después, en el 13, ni un caballo. Y la gente tuvo que adaptar las profesiones a esto. Y eso está pasando y va a pasar. Pero sí, va a haber una brecha muy grande de quien no tenga acceso. Y ahí corre peligro nuestros países. Porque en nuestros países, Quito, internet perfecto de lo primero, pero no todos tienen internet. No todos tienen acceso a educación. Por eso un poco hay que trabajar fuerte en eso para que la inclusión digital sea parte de y todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de este modelo, que puede ser amenazante, que puede ser cosas, podemos llegar a problemas de otra índole. Entonces ahí aparecen ya las teorías conspirativas y todo eso, que algunas pueden tener una posibilidad que sucedan, como que no. Pero una de esas es el tema de la renta universal. Llegará un momento, y eso es el proyecto que nos encontramos ahí del ORF y nos calificamos del IRIS, que nació basado Tools for Humanity para que haya la renta global en donde te va dando una renta, pero tú puedes disfrutar porque ya muchas cosas van a ser reemplazadas del trabajo. Entonces vamos a una humanidad de eso, ojalá. ¿Sí me entiendes? Pero siempre la ambición humana es el tema egoísta. Alguien aplaste un botón y bonito estaba, pero ya ni podcast. ¿Entiendes? Entonces es un tema complejo, muy fuerte, complejo. Sí. Y hay una cosa que yo dije la última vez que tuve una entrevista. ¿Qué tengo miedo? Me preguntó. Yo no tengo miedo a nada, pero ahora sí tengo miedo. Y la inteligencia artificial mezclada con la computación cuántica ya es otro nivel. Porque cuando la velocidad de procesamiento es fuerte, aunque la computación cuántica todavía le falta estandarizar ciertas cosas, porque la inestabilidad de los qubits y todas estas cosas que están naciendo es... ¿Viste la nueva de Google? Claro, pucha, y por eso te digo, el rato que haces eso, los algoritmos de blockchain elípticos que se llaman y los de pruebas de todo lo que es PKI y todas estas cosas, antes era imposible que el 51% pueda ser. Entonces ahí alguna vez un amigo me dijo, mira Ernesto, ¿tú qué opinas que estás en matemáticas? Se necesitarían 8,000 qubits para hacer eso, para hackear la blockchain esta. 8,000 qubits, ok. ¿Y cuántos estamos hoy? 4,000. ¿Y cuándo se va a llegar a 8,000? El próximo año. El 2025. Entonces ya te puedes imaginar lo que es esto. Entonces, si ahora la capacidad de procesamiento, tú has visto que un buen prompt te saca todo. Imagínate con una capacidad de procesamiento en donde antes trabajamos en binario, ¿no? 0101, y ahora trabajamos en quintinario, cuaternario con los qubits, a unas velocidades del átomo, de la luz. Imagínate. Entonces es una locura, y yo sí tengo miedo que eso puede ser
un problema muy fuerte que el hombre a lo mejor no puede controlar. Entonces, cae en manos equivocadas o que y eso es un problema, por ejemplo, en China, en Rusia, en Corea del Norte, todos estos, Irán. Entonces, a veces, por sus ideología, por sus cosas, a veces quiere imponer cosas, ¿no es cierto? Estados Unidos mismo también es su propia amenaza. ¿Me explico? Entonces, o sea, ¿tú crees que es más amenaza que esta tecnología caiga en manos equivocadas o que desarrolle, justo se convierte en una AGI, una inteligencia general? Sí, eso. Y que no esté alineada a nuestros valores, por ejemplo. Exactamente. Porque, claro, una de las profesiones es para el aprendizaje, para que el sesgo que se llama, ¿no es cierto? Entonces, evitar que suceda el sesgo de que tú estás tomando decisiones porque estás pensando y tu aprendizaje fue occidental. Entonces, el sesgo es que, oye, esto es humano, ni occidental ni oriental, es así. Entonces, alguien que controle eso. Pero la máquina aprende y el rato que tome decisiones más fuerte. Y esto se ha usado en el crimen organizado como los ciberataques. Entonces, imagínate el riesgo que corre una central hidroeléctrica que se maneja todo con lo digital. Entonces, hace tiempos, Stuxnet, ¿te acuerdas? Fue un virus que hizo explotar, bueno, más o menos una central en Irán. No fue un tema de un virus. Eso fue un arma. Atacada por no sé, ahí no me quiero entrar en detalles, pero fue un arma. Claro. Entonces imagínate esto al servicio de personas que puedan ser humanos, que tengas que se te va la cuenta del banco, te vacían tu banco, o te quitan algo porque sin querer, o te inventan algo, o las amenazas de suplantación de identidad, o te hacen ver como... Entonces es una serie de cosas que ya ni los abogados van a estar en en el tema regulatorio, porque va a ir muy rápido. Así es. Entonces eso es el temor que tengo de que esto sea mal usado y nos quite la parte de la humanidad, o sea, el contacto, las cosas, porque la gente comienza a pierda de vista lo humano. Recordemos que el fin es el ser humano, no la tecnología. La tecnología es un medio, pero un medio para que el humano tenga esa amplificación y sea un copiloto de su vida, ¿no? Ernesto, las personas que nos ven están entre los 25, 34 años. Están acabando... De mi edad, más o menos. Está bien. De hecho, no se ven tan bien como tú. Ya estamos mayor. Está acabando la universidad, están tratando de encontrarse en este mundo. Muchos están haciendo esta transición de poder de sus abuelos, de sus padres, a posiciones un poco más jerárquicas. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué mensaje quisieras dejarles a todas estas personas que nos están escuchando en este momento? O sea, siempre hay que devolver a la sociedad algo. Si ellos han estudiado, es porque gracias a sus padres, y hay que ser grato, la gratitud hacia sus papás. Y hay que ser gratos a la sociedad que te permite educarte, porque otras sociedades ni siquiera eso tienen. Entonces, yo les diría a la gente, bueno, y si de eso tienes dos caminos, o ser un gran empleado o ser un empleado. ¿Me explico? Y en cualquiera de los caminos hay que hacerlo bien. No todos tienen el ADN de ser emprendedores y luego innovadores, sino que simplemente quieren ayudar en su ámbito, en el trabajo, y eso es una forma, ¿no? La clave está en devolver al ser humano algo, ser grato. Y yo creo que la gratitud te va a hacer pensar distinto, porque a veces la gente no es grata, se va a una universidad de las más famosas y en vez de devolver al mal se hace más arrogante. Es que yo soy PhD, es que yo soy... Es un ser humano. Claro. Entonces, al final del día, esos valores de humanidad es lo que yo recomiendo a las personas. Cualquier cosa que hagas, hazlo para que seas feliz. Porque ¿de qué te sirve todo lo que ganes si de alguna manera lo pierdes por no disfrutarlo? Entonces, hay que ser feliz. ¿Qué es felicidad? Bueno, ya estamos filosóficos ahí, ¿no? Pero dicen, no, es ser exitoso. ¿Qué es éxito? Entonces, el éxito para las personas es distinta cosa. Tú eres feliz haciendo lo que haces, el famoso Charlie Sebastián. Pues qué chévere. Y eres feliz, ¿no es cierto? Y tal, y estás haciendo lo que te gusta. Yo soy feliz creando empresas, haciendo esto, metiéndome en problemas. Me encanta meterme en problemas, digo yo, y resolverlos, ¿no es cierto? Entonces, depende qué te hace feliz. Hay personas que son 100%. Tengo una cuñada que es 100% volcada al tema social. Y ha ayudado al sur de Quito con muchas cosas. Yo le digo la Madre Teresa porque es fantástica.
Le aprecio muchísimo por su labor, por lo que hizo antes, cuando hizo hospitales y cosas con un padre Carolo o cosas así. O mi propia madre, que hizo con el Monseñor Leonidas Proaño muchas cosas en los indígenas del centro del Ecuador. Entonces eso es lo que trasciende a las personas. Entonces también busquen cosas no por el egoísmo personal, sino para trascender como personas. Trascender en el sentido de... si eres exitoso, qué bueno, ¿no? Y si el éxito lo asocias al dinero, es tu decisión. Pero el éxito no es dinero. El éxito es que te levantes, que estés feliz, que estés generando puestos de trabajo, que lo que haces te satisfaga y te sientas que estás llenando con tu trabajo el ejemplo hacia muchas otras personas, o estás haciendo algo con relativo a modificar un comportamiento en la sociedad para bien. Es todo eso, es como, ya depende, tú has tenido muchos invitados acá, de lo que he visto, y cada uno deja una enseñanza. Y cuando dices que es éxito, algunos de ellos, hay muchos casos, y el éxito es ser feliz, y hay que entender que la felicidad es un estado no permanente, ¿sí? La alegría es un estado puntual, ¿no es cierto? En donde te ríes, te cuenta un cacho y ya te ríes, ¿no? Pero la felicidad es un estado no permanente, en donde es alegría permanente. No es eso, es paz. Es paz, buscar la paz. Si vos ves, no es el pico. No es el pico, el pico es la alegría. Y eso, cuando haces un gol, tu equipo, ya no tiene idea lo que se te va hasta el alma, todo, ¿no? Pero, en cambio, la felicidad es llegar a esa paz. Paz contigo mismo. Recuerda que a veces uno no lucha con lo que hay en el exterior, sino con lo que hay en tu interior. Y esa parte es fundamental, entender y tener las herramientas para lograr esa paz, esa felicidad. La felicidad es estado permanente, ese estado de paz. ¿Sí? Lo comparto completamente. Ernesto, qué honor poder sentarme contigo, como siempre. Un gustazo. Gracias, ¿no? Ojalá este sea uno de muchos capítulos en el futuro. Encantado. No, te felicito. Ahora que te llamas Charlie, yo solo te conocía como Carlos, pero Charlie Sebastián, por favor, escúchenlo en el podcast más chévere del Ecuador. Muchas gracias, Ernesto. Cuídate mucho. Gracias.